Aquí, aquí habíamos quedado. En el día de Jehová viene a causa de la altivez no solamente de los hombres, sino que también viene a causa de la altivez de las mujeres judías. La nueva versión, la nueva Biblia al día, dice que orgullosas pasan contorneándose con sus pulseras tintineantes en los tobillos con ojos lascivos que recorren la multitud para atraerse la mirada de los hombres. Pero ¿qué va a ocurrir con estas mujeres cuando se produzca o se ejecute el día de Jehová? Eso es lo que nos menciona el capítulo 3, verso del 18, hasta el capítulo 4, verso 1, por favor, mis queridos hermanos. ¿Quién puede dar lectura a esa porción bíblica? ¿Cuál es el pasaje, mi hermano Pablo? No presté atención. Ok, el capítulo 3, del verso 18 hasta el capítulo 4, verso 1, sobre lo que Dios hará a las mujeres altivas judías. Ya. Isaías 3:18 en adelante. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, la redicilla, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los vómitos de olor y los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el velo fino, las gasas, los tocados. ¿Sigo? Sí, por favor, porque hasta el capítulo 4, verso 1. Ya. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la postura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y eludarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Perfecto. Bien, eso es lo que ocurrirá con las mujeres altivas judías. Estas mujeres, por supuesto, no son mujeres de poblaciones, del campo, de bajos recursos, sino que estas mujeres parece que son de la aristocracia, son personas que tienen muchos recursos económicos, son los mismos del cual estaba hablando el profeta Isaías anteriormente, de los que se enriquecen o de los jueces, de los príncipes, de los gobernantes, son hijas de todos ellos, me parece mucho, porque no creo que una mujer campesina que corta leña, que cuida a los hijos, que hace fuego, hace las comidas, ¿qué más? Busca los animales, los encierra o pastorea los animales, no sé, bueno, todas las actividades propias del campo. No creo que tenga tanto tiempo para ponerse tantos adornos en el cuerpo. Aquí lo enlista el autor. Habla acerca de redecillas, de lunetas, collares, pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, la ropa de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, lino fino, las gasas y los tocados. Una mujer que trabaja en el campo no va a andar con tanto adorno en el cuerpo porque todo eso le va a incomodar para poder trabajar. Por lo tanto, deben ser mujeres de la aristocracia, hijas de los jueces corruptos, los gobernantes, los príncipes,
que no respetan la ley de Moisés, sino que ellos están pagando para poder extender sus territorios, como lo va a mencionar más adelante en los pasajes bíblicos del profeta Isaías. Pero Dios las va a castigar, le va a quitar todo eso, dice el profeta Isaías. En lugar de perfumes aromáticos vendrá hondez. Pero cuando vengan los babilonios, y también se puede aplicar a los israelitas acá, en el caso de los asirios, cuando vengan a destruir a Samaria en el año 722, 586 a los judíos, se llevan a una multitud de personas cautivos a Babilonia. No hay tiempo para bañarse, para ducharse. Acá dice que una cuerda, porque serán esclavizadas, la cabeza rapada, eso es precisamente lo que ocurrió, y ropa de gala seguimiento de silicio, eso es lo que va a ocurrir, y quemadura en vez de hermosura, porque cuando la lleven cautivos en el desierto, en los viajes, no van a tener ninguna protección para las quemaduras del sol. Eso es lo que ocurrirá en el día de Jehová, un día contra el pueblo de Dios, pero recuerde que este día de juicio contra el pueblo de Dios tiene la finalidad de poder purificar a su pueblo, porque son juicios purificadores, para limpiar la maldad del pueblo de Israel, para purificarlo, para que abandonen la idolatría, para que estén mucho más preocupados de la obediencia a la ley, de que se aparten de todas las otras naciones, de que se vuelva un libro obediente a la ley de Moisés. Y es precisamente las mismas características que tendrán el pueblo de Judá cuando regrese de la cautividad babilónica. Hay esperanza para el pueblo de Dios. Dios preserva y reserva un pequeño remanente. Y esos son los que se van a Babilonia. Pero los otros pueblos, como las tribus del norte, ellos sí desaparecieron completamente. Pero la de Judá sí fueron preservados. Pero porque Dios los purificó a la fuerza por medio de juicios. Cuando se produzca o termine la purificación, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 4, verso 2 al verso 4, los sobrevivientes serán llamados santos. Recién ahora los sobrevivientes se le va a llamar santos. Ahora son santos posicionalmente, por el hecho de ser un pueblo apartado, separado de Dios. El término santo significa separado o apartado. Posicionalmente ellos son santos, pero sin embargo, vivencialmente, en la práctica no son santos, porque es un pueblo que actúa como si fueran los egipcios, como si fueran los cananeos, como si fueran Sodoma y Gomorra. Pero después de que el día de Dios, el día de Jehová venga sobre el pueblo de Israel con fines purificadores, entonces recién allí a los judíos se le va a denominar, como dice el verso 4, verso 2 al verso 4, serán denominados santos. ¿Qué más ocurrirá? En el verso, capítulo 4, verso 5 al verso 6. ¿Qué más hará el Señor cuando ellos sean purificados? Leamos el verso 5, el verso 6, por favor, mis hermanos. Capítulo del 4. Correcto. Del capítulo 4, verso 2, perdón, verso 5 al verso 6. Perfecto. Dice, entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre todas sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel, un cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Bien, la gloria de Dios entonces será un dosel. ¿Qué es lo que es un dosel? La nueva versión internacional lo traduce como un toldo. La palabra de Dios para todos lo traduce como una carpa. Ese toldo, esa carpa, se refiere a la gloria de Dios, la protección de Dios o la cobertura de Dios sobre su pueblo.
como cuando sacó a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo protegía del calor de, del sol en el día por medio de una nube. Esa misma nube que se posó en la confección del tabernáculo de reunión, dando su aprobación de la confección de ese tabernáculo. Es la misma gloria de Dios, la nube, que se levanta del lugar santísimo, como lo describe el profeta Ezequiel, luego se posa en el lugar santo, y después se va a los atrios, después la plaza de Jerusalén y finalmente en el monte, yendo hacia el oriente. Esa gloria, según lo que menciona el profeta Ezequiel, se va hacia el oriente, hacia Babilonia. Lo que quiere decir es que la cobertura, la protección de Dios va con los exiliados. Dios está con los que se van al exilio, los que se van a Babilonia. Ellos son el remanente fiel que va a permanecer fiel a nuestro Señor. En eso se convertirá el pueblo de Dios. Dios lo protegerá, será un dosel para ellos cuando sean purificados. Luego nos encontramos con la parábola de la viña. Se menciona una viña, Dios la protegió, la cuidó, la regó. Sin embargo, esta viña no produjo uvas, sino que produjo uvas silvestres. Por lo tanto, Dios pregunta a, a las personas, ¿qué haré yo con mi viña? Iré, la destruiré, la aniquilaré. Ahí lo menciona el verso, capítulo, nos encontramos capítulo 5, en el verso 7. Ciertamente la viña de Jehová, la viña de Jehová de los ejércitos en la casa de Israel, y los hombres de Judá planta y deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado, y será consumida, aportillaré sus cerca, y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo de los espinos, y aún las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ellas. Habla acerca del juicio de Dios, tanto sobre Judá como sobre Jerusalén. Perdón, sobre Judá e Israel. Israel el reino del norte, Judá el reino del sur. Una parábola, ¿qué es lo que es una parábola? Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Aquí se está describiendo un arbusto, un árbol, no sé lo que es, un arbusto creo que es la uva, o el parrón, la viña, y tiene un significado espiritual. No produjo frutos espirituales que Dios esperaba, fruto de justicia, fruto de santidad y los frutos propios del pueblo de Dios. Produce todo lo contrario, corrupción, idolatría, injusticia. Por lo tanto, Dios la va a destruir. Y esto se cumple, como ya lo he venido mencionando en reiteradas ocasiones, y a medida de que sigamos avanzando con los libros de Isaías, de Ezequiel, el profeta Jeremías, lo mismo, esto se cumple en el 722 para Israel, cuando vienen los asirios lo destruyen, en el 586 cuando destruyen los babilonios Judá. Luego, en el capítulo 5, verso del 8 al verso 30, nos encontramos con una serie de lamentaciones sobre Judá y sobre Jerusalén. Vendrá sobre quiénes, por favor, hermanos, verso 8 ahora. Viene ayes o lamentaciones. Todas estas personas tendrán que lamentar cuando caiga el juicio de Dios sobre ellos. ¿Qué nos dice el verso 8? Profesor, eh, ¿Sí? 8 dice, hay de los que juntan casa con casa y añaden campo a campo, hasta que no queda sitio alguno, para así habitar ustedes solos en medio de la tierra. Eso dice el 8. ¿Hasta qué Muy versículo? bien, solamente el verso 8. Las lamentaciones vienen sobre, entonces,
O sea, porque expanden los territorios de sus casas y no dejan nada para el Es, resto, por lo que veo aquí, no sé. exactamente, eso es. Esto es muy grave, ¿eh? Los que acumulan propiedades en el verso 8. Y luego le planteé una pregunta irónica o sarcástica. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ustedes son los que acumulan propiedades y territorios. ¿Habitaréis ustedes solos en la tierra de Dios, en la tierra de Israel? Esto en nuestra cultura no tiene ningún significado de acumular tierras. Tiene más bien un significado positivo. Si una persona puede acumular muchas tierras, hartos territorios, balnearios, montes, cerros, valles, cordilleras, nadie le puede objetar porque tiene los recursos, tiene el dinero suficiente y él lo ha comprado, puede hacer lo que quiera con eso. Lo felicitan también, es una persona muy importante y tiene poder adquisitivo. Sin embargo, para el pueblo de Dios, para el Israel del Antiguo Testamento, esto es gravísimo. Además que en nuestra cultura la gran cantidad de personas vive en las ciudades, ahí donde desarrollamos nosotros nuestra vida. Por lo tanto, es una extensión de tierra, territorio, de propiedades, no es relevante para los que vivimos en las ciudades. En cambio, aquí nosotros nos encontramos frente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, donde las ciudades no eran tan grandes, donde la gran mayoría vivía en el campo. Ahí ya estamos viendo algún problema entonces. Pero no es tan relevante tampoco. Lo más importante es que la tierra de Canaán es la tierra de la promesa. Dios le regaló la tierra de Canaán al pueblo de Israel, tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, es un regalo de Dios. Eso es lo primero. Cada una de las tribus se repartieron la tierra y Dios dio esa aprobación. Por lo tanto, a cada uno de las tribus Dios le concedió un cierto territorio. También en la ley de Moisés está contemplado que las tierras no pueden ser vendidas a perpetuidad, porque la tierra no son de ellos, no son de la persona de la época o contemporáneo al profeta, no son solamente de la persona que viva en esa fecha, en esa época, sino que son de aquellos que ya no están presentes en este mundo, los que ya murieron. Esa tierra es también de ellos, pero también esa tierra es de los que vendrán en el futuro, vendrán después, de los hijos, los nietos, bisnietos, tataranietos. Por lo tanto, él no puede tomar una decisión que va a afectar a los descendientes de esa tribu o de esa familia. Por eso que la tierra no puede ser vendida a perpetuidad. Había una ley, si alguien vendía una tierra, por ejemplo, porque no podía cancelar una deuda, después de 50 años se devolvían todos los territorios, todas las tierras. Era el año de jubileo. Por lo tanto, acá estamos viendo que no se está respetando nada de la ley de Jehová. Las tierras se están vendiendo a perpetuidad. Pero de acuerdo a lo que hemos visto en el contexto de los versos anteriores, alguien ha entrado en conflicto, ha encontrado alguna deuda, o una viuda, por ejemplo, un huérfano, y le robaron simplemente la tierra. La viuda también le robaron la tierra, porque le pagaron al juez y el juez dictó a favor de la persona que tenía recurso económico, por lo tanto la tierra se va acumulando propiedades. Vendrá una serie de lamentación sobre ellos. ¿Por qué? Porque la tierra que ellos compraron también la van a perder, porque ahora son otras personas los que se van a adueñar de esa tierra, son los babilonios. Y ellos van a irse a Babilonia como esclavos. Por eso debe lamentar. ¿Sobre quién más vendrá la, la ira de Dios? Sobre los ebrios, sobre los borrachos. Verso 11 y verso 12. Estamos en el capítulo 5. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y sus banquetes, arpas, vihuelas, tamboriles, flauta y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Sobre los ebrios también vendrá
sobre los que traen iniquidad, del verso 18, perversidad o maldad. Lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. También vendrá o deben lamentar en el día del Señor o cuando venga la ira de Dios. Todo esto se cumplió en esta época, el siglo octavo uno de Israel y en el siglo sexto para los judíos. ¿Me pueden mencionar, mis hermanos, por favor, un ejemplo de lo que hoy se le dice bueno y que es malo y malo a lo bueno? Por favor, algún ejemplo. El aborto. Muy bien, perfecto. Otro ejemplo más, por favor, mis hermanos. Podría ser el tema de a cuando un niño se autopercibe mujer, acompañarlo y apoyarlo y no corregirlo, o viceversa. Excelente, excelente, muy bien. Esos son ejemplos de lo que actualmente a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Perfecto. No es tan nuevo entonces esta idea, es muy antigua, ya en la época de Israel ocurrió con los israelitas, el pueblo de Dios. Los que se consideran sabios y se creen inteligentes, en el verso 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Sobre quiénes más vendrá la ira de Dios? En el verso 22, mis hermanos, por favor. Dice a los que justifican al impío por su soborno y quitan al justo su derecho. 5:22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar Perdón. bebidas. Perdón, estaba leyendo el 23. Sí, Ah, claro, ok, hay de los héroes, hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas. perfecto. Bueno, vendrá una lamentación sobre ellos también, sobre los valientes de la embriaguez. También sobre los corruptos en el verso 23, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su heredad. Qué terrible, ¿eh? Son ladrones de propiedades. Cómo han dado algunos reportajes de personas que trabajan en corredores de propiedades o abogados también, que han robado propiedades, casas de ancianos. Qué terrible. Bueno, eso ocurre en el pueblo de Israel en el siglo octavo, el siglo sexto, bueno, todo. Antes de la cautividad babilónica ocurría todo esto. En el capítulo 6, por favor, mis hermanos, vamos a leer en el capítulo 6, verso del 1 al verso 3. En el día en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines que decían, Santo, Santo, Santo es Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y miré, dice el profeta Isaías, y dije, exclamé, dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, que habita en un pueblo de labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová, Dios de los ejércitos. Se sintió inmundo. Bueno, en el año en que murió el rey Usías. Ese año de la muerte del rey Usías corresponde al año 740 antes de Jesucristo. Fue un muy buen rey que reformó el ejército, reformó la agricultura, cavó pozos en el desierto, también las protecciones de Jerusalén fueron cambiados, estableció torres de asalto, torres de vigilancia en el desierto, ensanchó también las barreras o los pilares, los muros de la ciudad de Jerusalén y estableció nuevas armas de combate igualmente para tirar flechas, extendió los territorios militares
conquistó territorios, recuperó territorios que estaban perdidos en guerras anteriores. Fue un rey muy importante, eh, políticamente, militarmente también, estaba muy conforme el pueblo de Israel con él. Muy buen gobernante, estaría toda la nación contenta con este hombre. Pero desde la perspectiva religiosa, para los sacerdotes no era muy bueno porque se jactó, se sintió muy orgulloso y quiso ofrecer sacrificio y él no estaba autorizado para eso porque solamente los sacerdotes pueden quemar incienso. Eso era lo que tenía que hacer él. Y enfermó y murió finalmente por causa de ese atrevimiento del rey, de lepra. Muere el rey Usías y según la tradición nos dice que era pariente del profeta Isaías. Debe estar muy triste el profeta, pero tuvo esta visión. Vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, es decir, sobre el verdadero rey. Él vio al verdadero rey de Israel. No era Usías, era Jehová. Y lo ve en un trono sublime. Lo ve sentado porque tiene todo bajo control. No tiene nadie tiene que preocuparse porque Dios es el que gobierna todas las cosas. Eso ve el profeta Isaías. Los serafines exaltan la gloria de Dios, exaltan un atributo principal de Dios que es la santidad. Por eso es que el profeta Isaías una y otra vez habla acerca del santo de Israel, porque ese fue el atributo principal que se le reveló y que él percibió más nítidamente y que le va a afectar también a él porque él dice, al verse el reflejado ante la santidad de Dios, o se ve él expuesto ante la santidad de Dios, él se da cuenta que es pecador. Anteriormente no lo había confesado, porque él dice, ay de mí que soy muerto porque yo he visto al Rey Jehová, Dios de los ejércitos, porque soy un hombre inmundo de labios y habito en un pueblo de labios inmundos y han visto mis ojos al Rey Jehová, Dios de los ejércitos. Solamente cuando alguien está enfrentado a la santidad de Dios o percibe la dimensión de la santidad de Dios o entiende el significado de lo que es Dios santo y verse él reflejado ante esa magnificencia de la santidad de Dios, solamente allí se puede sentir pecador. No cuando se compara con otro hermano, otro creyente, un incrédulo. Hay con un incrédulo pecador, obviamente inocente el creyente, y pareciera que fuera santo, pero cuando está frente a la santidad de Dios, como la vio o la contempló el profeta Isaías, ahí realmente se da cuenta que es un pecador. Y se arrepiente, pero Dios lo perdona, le quita su pecado. Es perdonado su culpa, limpiado su maldad. Y es comisionado, ¿eh? En el verso 8, verso 13, por favor, mis queridos hermanos, vamos a dar la lectura a esa porción bíblica, la última, verso 8 al 13, donde es comisionado. Hermano Alex, por favor, vamos a dar la lectura a esa porción bíblica. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agravia sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él santidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Clarísimo el pasaje. Bueno, es comisionado y bueno, ahí el profeta Isaías se ofrece como voluntario para comunicar el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Y nosotros Isaías, adelante.
Hermano Paulito, perdone, me voy a tener que retirar porque tengo a mi hijo con mucha fiebre, así que tengo que ir a Muy bien. atenderlo. Bien, doctor, muchas gracias por informar. Noche. Ahí me No se pongo el día. preocupe. Amén. Perfecto. Entonces, comisionado para dirigirle la palabra al pueblo de Israel. Pero a Dios ya le había advertido, ¿ah? Que ellos no le van a escuchar, porque es un pueblo rebelde. Y, y no va a quedar morador en la tierra. ¿Por qué? Porque se lo van a llevar cautivos a, primero a Israel, a la provincia de Asiria, y Judá se lo van a llevar a Babilonia. Bien, hemos concluido esa primera parte de la clase. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos, hasta ahora de lo que hemos visto? ¿Alguna lección espiritual, aplicación práctica de estos primeros capítulos, de estos primeros 6 capítulos del profeta Isaías? Antes de seguir con el capítulo 7. ¿Qué desafío le ha planteado el Señor? ¿Alguna lección espiritual? ¿Alguna aplicación práctica también? ¿Algo que le ayude a su vida devocional o de iglesia? ¿O algún modelo de predicación o de evangelismo? ¿Alguna lección, mis queridos hermanos, antes de seguir? Yo por mi parte, nada, profesor. Creo que no puedo añadir nada. Muy bien, muy bien. Hermano Leandro, hermano Alex. Me parece a mí interesante, hermano Paulo, justamente como usted menciona, la lógica que ocupa el profeta para hacer su llamado. Primero presenta la condición del pueblo, ¿cierto? Exhibe, ¿cierto?, su pecado ante la ley, o lo contrasta con la ley, ¿cierto? Mm, Luego hace el llamamiento al arrepentimiento. Así que yo creo que es interesante porque en realidad muchas veces caemos en un evangelismo del llame ya, o como el venga así sin considerar su condición. O sea, una persona es como decirle, yo trabajo en el área de la salud, es como decirle a alguien, usted, mire, esta es la cura para el cáncer, pero si yo no tengo cáncer. Entonces, primero se le diagnostica y luego se le da la cura, el exacto, tratamiento. Entonces, me correcto. parece que ese orden rectifica luego, obviamente, lo que vemos en los evangelios, que el Señor muestra que la ley es el que me lleva a Cristo. Entonces, la ley misma es ese profesor, ese maestro, ese ayo, que nos lleva justamente al conocimiento de la salvación. Eso, hermano Exactamente. Pablo. Muy bien, hermano Alex. Excelente. Muy bien. No sé si hermano Leandro, alguna lección. Ah, bueno, aquí hay un... Ah, aquí dice, consulta el profesor, se está haciendo una mirada panorámica de los capítulos. Sí, sí, mi hermano Leandro. Con una mirada devocional de todos los capítulos que hemos visto, del 1 hasta el capítulo 6. ¿De qué manera podemos aplicarlo a nuestra vida personal o de iglesia, lección espiritual o aplicación práctica de lo que hemos visto? Ya, perfecto, don. Sí, había hecho la consulta, porque como en la primera clase todavía no me logro enfocar más o menos como en la exposición de la clase. Entonces, por eso hice la consulta con respecto a eso. Bueno, con respecto a lo que hemos estado viendo, bueno, como dijo nuestro hermano Alex también, con respecto a cómo se diagnostica el profeta Isaías diagnostica la condición o revela la condición del pueblo en la cual estaba como pudredumbre, desde la cabeza hasta los pies prácticamente, es para que ellos vieran su propia condición espiritual, ya que el hombre que está en pecado simplemente tiene como
una ceguera de su propia realidad pecaminosa, porque sigue practicando el pecado y lo que genera el pecado obviamente es el endurecimiento del corazón y continúa con su práctica. Y obviamente el profeta al desvelar el pecado lo llama obviamente al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento va acompañado con las obras de justicia, o sea, volver a la ley, que era lo que el pueblo no estaba haciendo. Por lo tanto, volver a la ley significaba restituir al agraviado, ayudar a la viuda, al pobre, al desamparado, cosas que el pueblo no estaba haciendo porque simplemente se estaba enriqueciendo y estaba velando de forma personal. Entonces, obviamente, una de las manifestaciones del arrepentimiento era hacer una acción, la cual conllevaba a demostrar que me estoy arrepintiendo, o sea, que estoy volviendo a Jehová mostrando una obra visible en medio del pueblo, que es ayudar a las viudas y todo. Y eso con respecto, obviamente, acá a la parábola de la viña, obviamente el Señor Jesucristo también hace por ahí una comparación utilizando el mismo texto también para hablar sobre la viña y sobre los frutos. Y obviamente esta viña que era Israel no estaba dando el fruto que Dios esperaba de ellos, que era dar un buen fruto, un buen testimonio de la obra de Dios en medio de ellos, como, como la luz en medio de las naciones. Así Correcto. que eso, prácticamente eso es lo que he estado observando. Eh, por ahí de repente me confunden un poco los textos en cuanto a su manifestación, si es para el tiempo de Israel, se cumplió cuando estuvo Jesucristo, o hay algo en un futuro nosotros. Por lo menos de mi parte, yo no me adhiero a la postura de los 1000 años aquí en la Tierra. No, la verdad que no me adhiero a esa postura. Entonces, por ahí me complica un poco ver cómo se está observando el texto. Era eso solamente, profe. Ah, Gracias. perfecto. Muy bien, hermano Leandro. Bueno, desde todo lo que mencionan los profetas, mis queridos hermanos, que bueno lo alude hermano Leandro, lo que mencionan los profetas cuando predicen, por ejemplo, siempre es una predicción a su época o inmediatamente posterior a su época, pero no está muy alejado hacia el futuro. Esa es la característica de las predicciones en los textos proféticos. Ahí voy a conectar mi computador. Por lo tanto, todo esto se cumple en la época del profeta o inmediatamente posterior al profeta o muy cercano a los contemporáneos. Entonces yo creo que ahí ya respondí un poco la pregunta. Todo esto se cumple durante la época, por ejemplo, la cautividad babilónica, la destrucción de Israel del norte y luego la restauración de Jerusalén. Todo eso se cumple. Sin embargo, la profecía tiene otra característica que es el doble cumplimiento de la profecía. Pueden ser premilenialista o amilenialista. No importa qué posición sea, también se va a cumplir en el futuro muy lejano. Por ejemplo, si es amilenialista, en el profeta Isaías dice, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el león, el becerro, la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Para el amilenialista, eso se cumplió en la época de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya me estoy adelantando ya a la otra presentación, eh, pero con el aporte del hermano Leandro está relacionado con lo que estoy comentando. Se cumple en, en el Marcos capítulo 1, verso 13. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. El texto habla acerca de las fieras le servían. ¿Por qué Marco habla acerca de las fieras? Si de la perspectiva amilenialista, entonces esa porción del profeta Isaías, el lobo, el lobo, el leopardo, el lobo y la bestia doméstica andarán juntos y el niño lo pastoreará, se cumplió en esta época de la venida de Jesucristo, la primera venida de Jesucristo. Eh, por lo tanto, todo lo que se entiende como milenio para los premilenialistas ya se está cumpliendo en la época de la iglesia, desde la venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo.
Y para los premilenialistas se va a cumplir en el milenio literal, literalmente, no metafóricamente, sino literal, en un milenio eh, después, perdón, inmediatamente, claro, posterior a la segunda venida de Jesucristo. Cristo viene antes del milenio. Bien, continuemos, mis hermanos, viendo la segunda parte. Esto entonces es clase 3. Ahora nos vamos con la clase 4. Aquí estamos. Perfecto. Capítulo 7, entonces, verso del 1 hasta el capítulo 12. Es bastante extensa esta porción. Aconteció los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que recién rey de Siria y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Bien. El contexto acá es del imperio de los asirios, que ha comenzado ya su política de expansión territorial. Ellos han reformado el ejército, tienen un ejército poderosísimo, hay nuevas tecnologías bélicas que lo están aplicando exitosamente. La motivación para esta expansión territorial es religiosa. Uno de los dioses principales de los asirios es Sur, y de ahí provienen también el nombre de algunas ciudades como Asur, por ejemplo. Hay una ciudad que se llama Asur, y vienen también los nombres de los reyes, Asurbanipal, otro de los reyes que tienen el nombre de su dios. Demanda para su pueblo, que son los asirios, una conquista en todo el Medio Oriente, todo el pueblo conocido en esa época, y todos deben adorar a Asur. Y los instrumentos para concretar esa obra de Asur son los asirios. La motivación religiosa para la guerra de expansión territorial es impresionante, porque hay una motivación religiosa, es muy influyente. ¿Y quiénes son los que informan todo esto? Son los sacerdotes. Los sacerdotes tienen mucha influencia. Y ellos emprenden una campaña bélica y de expansión territorial, pero con finalidades religiosas, una especie de guerra santa. Y emplean una estrategia muy terrible, muy brutal, peor que ISIS, que los talibanes o cualquier otro, los yihadistas o cualquier otro movimiento terrorista. Ellos emplean el terror, el espanto, tratan de amedrentar a todos los opositores al imperio. Se dice que ellos cortaban narices, se arrancaban los ojos, desollaban vivos a las personas, desollaban a los príncipes vivos delante del papá, y con las pieles cubrían los pilares del palacio. Luego el papá le arrancaba los ojos, a otras personas le arrancaban las manos, los pies, y lo dejaban, y le arrancaban los ojos también, y dejaban que se muriera a poco. Y a otros lo desollaban, lo dejaban expuesto al sol. Se jactaban de hacer una montaña de calaveras. Mataron a tantas personas, tantos soldados de los enemigos, que arrojaron los cuerpos al río Orontes y hicieron una represa de cuerpos muertos en el río Orontes, de tal manera que cortaron el curso del río Orontes. Ellos son los asirios. Dios empleó a los asirios para destruir a Israel del norte. Tenía una finalidad profiláctica, le llaman los médicos, impedir que infectara a los judíos, para que no corrompiera a los judíos. Igual se corrompieron, ¿eh? Pero si Dios no lo hubiese destruido, había escasas posibilidades de que se cumpliera el propósito de Dios con respecto a la venida del Mesías, que debía venir por medio de un pueblo puro, un pueblo eh,
que fuera monoteísta y que guardara y conservara y predicara la ley de Moisés. Bueno, Dios se lo arregló por medio de Babilonia cuando se los guía posteriormente. Entonces, los reyes del norte, Israel y, y de Siria, tomaron la decisión frente a estas expansiones territoriales, unirse, formar una coalición. A esta coalición se le denominó la, la coalición Siro-Efraimita, o esta guerra Siro-Efraimita. No se debe confundir, yo antes me confundía Siria con Asiria, pero no se debe confundir. Siria, la capital de Siria es Damasco y la capital de Israel es Samaria. Se unieron y dijeron, vamos a unirnos, unir nuestras fuerzas, vamos a pelear juntos contra el avance de los asirios, porque viene contra nosotros. En realidad se va contra las potencias, con Egipto en realidad, allá va, porque quiere tomar control de toda la fértil media luna. Y ellos se van a oponer. Y le dijeron al rey Acaz, al de Judá, únetenos para que nos apoyes en este conflicto bélico con los asirios. Y el rey Acaz, como cualquier político, no es apresurado, un hombre, no sé si decirlo sabio o no, ahí ustedes dirán, pero evalúa la situación y dice, este ejército es muy poderoso, es un ejército exitoso y se han caracterizado por muchas victorias militares, se están formando en algo muy desconocido. Algunos señalan, algunos historiadores, que fue el primer imperio propiamente tal en conquistar territorios, convertirlo en provincias, someterlo a tributo. No me conviene, concluyó Acaz, de hacer una alianza con Ciro y Efraín. Si no, voy a contratar y voy a pedir ayuda al rey Asiria para que venga en mi ayuda. Y cuando se enteraron, el rey de Siria, el rey de Israel, ante la negativa del rey Acaz, van a ir a conquistar y destruir a los judíos, van a conquistar Jerusalén. Van a hacer lo mismo que intentó hacer Vladimir Putin con la invasión a Ucrania y establecer a otro presidente que fuera favorable a las políticas rusas. Lo más probable es que aquí los israelitas del norte y Siria están pensando exactamente lo mismo. Van a luchar, van a derrocar a Acaz y van a poner un rey, títere, por supuesto, que esté a favor de las políticas de Siria y de Israel para que le apoye militarmente y se enfrente a los asirios. Bueno, ese es el contexto de lo que vamos a ver a continuación. Está preocupado el rey Acaz, el rey judío, porque vienen contra él los de Efraín y también vienen los de Siria. Pero el Señor le da una respuesta, ¿eh? Le dice, no se angustie, en el verso 3 y el verso 4, capítulo 7. Entonces dice o dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú, sea Jasub tu hijo, al extremo del acueducto, del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Se está refiriendo a Israel del norte y Siria. Son cabos que humean nada más. Cabos de tizón que humean. Es decir, ya no tienen la fuerza, no tienen el poder, ya están en un proceso de extinción. Ahora están humeantes nada más. No te angusties de ello, le dice el Señor al rey Acaz. Pronto se apagarán, en el verso 7 y el verso 8. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, la cabeza de Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Dios es el que le está hablando al rey acá, a su rey, al que representa al pueblo de Dios delante del Señor. Le ofrece una señal en el verso 11. Habló también Jehová acá diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo, de lo profundo, de arriba a lo alto. Le dice, yo te voy a salvar, yo te voy a proteger.
dos reyes no te harán nada. Y si tú no me crees, yo te voy a dar una señal. Todo eso le dice Dios al rey Acaz por medio de su profeta Isaías. Yo te voy a rescatar. Pídeme una señal, le dice al Señor, para que tú me creas. Porque el Señor sabe que Acaz es incrédulo, parece. Y para convencerlo, o no está, o Dios sabe que no estaba, no confía mucho en el profeta Isaías, pide una señal y yo te voy a dar una señal. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándole ya sea de abajo, en lo profundo, o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová nuestro Dios. Eso le respondió Acaz. No voy a pedir señal ni voy a tentar a Dios. ¿Habrá sido sincero, mis hermanos, la respuesta de el rey Acaz, que no iba a pedir señal porque no quiere tentar a Dios? ¿Habrá sido eso? ¿No quiere tentar a Dios? ¿Qué creen ustedes? Había una tarea también para responder de acuerdo a ese capítulo. ¿Realmente Acaz no quiere pedir señal porque no quiere tentar a Dios? ¿O habrá otras razones ocultas? Aquí vamos a leer el segundo libro de Reyes, por favor, mis hermanos. El capítulo 16, verso del 7 al verso 10, por favor. ¿Quién lo podría? Yo podría dar Disculpe el lectura. pasaje, el pasaje cuál era de Segunda de Reyes, Juan. Capítulo 16, verso del 7 al verso 10. Ahí nos vamos a encontrar la razón por la que Acaz, el rey de Judá, frente a esta situación muy conflictiva, muy angustiante, porque está sitiada Judá por Siria y por Israel. Pero hay una Le doy razón. lectura. Muchas gracias, hermano Leandro. Adelante. Dice, entonces acá se envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando acá la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Siria un presente. Y le tendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivo a los moradores Aquir y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías, él diseñó y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Ahí tenemos la razón entonces, mis hermanos, por la que Acaz no pide señal a Dios o no quiere aceptar la señal que Dios le quiso dar. ¿Cuál fue la razón principal? De acuerdo a Segunda de Reyes, capítulo 16, versos 7 al 10. Porque ya el rey Acaz había, o por lo menos en su intención, o porque ya había firmado una alianza política con el rey de los asirios. Ya había confiado en el rey asiria para su protección política. Rechazó la ayuda de Dios. Eso fue. No era porque no quería tentar a Dios. Pero en el verso 13, como él no pide señal, dijo entonces Isaías, oí ahora casa de David. Vos es poco de ser molesto a los hombres, sino que también lo seis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será
abandonada. Esta profecía se cumplió en la época del rey Acaz, se cumplió en la época del profeta Isaías. Damasco fue destruido, Israel también va a caer en manos del rey de los asirios, por lo tanto se cumple durante este periodo. Pero también, como estuvimos viendo en la característica de la profecía, en la interpretación de los textos proféticos, del sensus plenior, el cumplimiento en esta época no agota el sentido de la profecía, porque también hay otro aspecto, otra parte que queda por cumplirse. Y esto se cumple en el Nuevo Testamento con la venida del Señor Jesucristo. Eso se conoce como el sensus plenior o la doble referencia de la profecía. Perfecto, hasta ahí alcanzamos a avanzar con el análisis de los capítulos 1 al 7 del profeta Isaías. ¿Algún comentario, mis hermanos, antes de finalizar la clase? ¿O alguna duda que haya quedado de lo que estuvimos trabajando? Hermano Pablo, yo al último me perdí un poco por qué causa Acaz no quiere pedir señal. Y entiendo que porque tenía ya una asociación con el rey de Asiria, pero Sí. eso se lo estaba demandando el profeta Isaías, salió a través del profeta Isaías que demandara una señal. ¿Por qué que demandaba una señal? Esa parte como que la perdí para no introducirme a leer completamente el texto, sino se lo pregunto. Ah, ok. Sí. El profeta Isaías va a conversar con Acaz y en nombre de Dios le dice, no te preocupes de Siria y de Israel, porque ellos son cabos humeantes, ya están en un proceso de pérdida del poder político y militar también. Se están extinguiendo y van a desaparecer ambos reyes. Porque yo te voy a proteger también. Ellos están asediados por Siria e Israel. Yo te voy a proteger. Y yo te voy a dar una señal para que tú me creas. Y ahí acá dice, y le dice Dios, pide tú mismo una señal y yo te la voy a dar. Y acá dice, no, yo no voy a pedir señal para no tentar a Dios. Así que está simulando su devoción a Dios. Es un simulacro de piedad. Porque le dice, no quiero tentar a Dios, pero no es porque no quiere tentar a Dios. Él no pide señal porque ya ha tomado la decisión de pedirle ayuda, no al Dios a su Dios, al Dios de Israel, al Dios de Judá, sino porque ha tomado la opción de firmar una alianza política con el rey de los asirios. Pero a pesar de la negativa del rey Acaz de no pedir señal, Dios igual se la va a dar. Van a ser un hijo, algunos señalan que lo más probable sea el mismo hijo de el profeta Isaías con la profetisa, y antes de que sea destetado, de que crezca, los reyes del norte, Israel y de Damasco, de Siria, van a ser destruidos. Y se cumple, se cumplió en esa época. Pero esa es la razón. No sé si lo expliqué bien, hermano Alex, o no. Sí, me quedó muy claro. Gracias. Perfecto, perfecto, muy bien. Listo, mis queridos hermanos, estamos en la hora, son las 10 en punto. Vamos a concluir con una oración a nuestro Señor por este tiempo que nos ha dado, estas horas invertidas para estudiar la palabra, que nos ha dado para nuestra instrucción y también para compartirlo con los hermanos de nuestras respectivas iglesias, ser de bendición y edificación espiritual para nuestros hermanos. Hermano Leandro, por favor, nos dirigen una oración para estar finalizando. Bien, Dios amado, gracias te damos, mi Señor, en esta hora porque hemos invertido un tiempo, mi Señor, para poder ser edificados, mi Señor, a través de tu palabra. Rogando, mi Señor, que tu Espíritu Santo pueda traer, mi Señor, mayor iluminación, mi Señor, de lo que no podemos entender, de lo que no podemos comprender, mi Señor, en nuestra naturaleza, mi Señor, caída. Pero conocemos un Espíritu Santo que está morando en medio de nosotros, que nos puede traer luz, mi Señor, en las Sagradas Escrituras, para que podamos ver y contemplar tu gloria, mi Señor amado, a través de ella.
Ayúdanos para que esta palabra, mi Señor, sea de mucha bendición a nuestras vidas, mi Señor, y esta adquisición de conocimiento, mi Señor, lo podamos poner por obra y así Amén. también, mi Señor amado, lo podamos poner, mi Señor bendito, al servicio de nuestros hermanos para la Sí, edificación de tu iglesia. Confiamos amén. en ti, mi Señor, que tú dijiste, yo edificaré mi iglesia, te lo pedimos todo por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. 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 Muchas gracias, hermano Leandro. Que el Señor le bendiga y le guarde, mis queridos hermanos. Que tengan muy buenas noches, hermano Boris, hermano Alex, hermano Leandro. Nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor en este mismo horario. Bendiciones. Nos vemos, buenas Bendición, noches. hermano. Amén. Bendiciones. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches, hermano.